Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase. Vamos a continuar con el estudio de la tabla periódica y el día de hoy vamos a hablar acerca de las propiedades. Ya hemos hablado de la clasificación de los elementos dentro de la tabla periódica y ahora pues vamos a entrar a tallar cómo se rigen estos elementos en base a sus propiedades, ¿correcto? En base a las propiedades generales de la tabla periódica. Vamos a iniciar la clase, no sin antes agradecerle a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el maravilloso día que otorgas aquí a tus hijos. Permite que en esta mañana sus mentes sean como libros abiertos para poder escribir en ellos, Señor, los conocimientos necesarios para su vida diaria, Señor, en este maravilloso mundo de la química. Bendícelos y cuídalos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como les había dicho entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de propiedades de la tabla periódica, ¿sí? Y vamos a entender pues cómo se rigen todos los elementos en base a estas propiedades generales. Muy bien, entremos a hablar sobre ello. Primero tenemos la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad, profesor? La electronegatividad es la fuerza electrostática con que un átomo atrae hacia sí los electrones, ¿sí? El elemento más electronegativo que se conoce es el flúor, ¿sí? Es el flúor dentro de la tabla periódica. Y en base a la escala de Pauling, su electronegatividad es igual a 4, ¿sí? Vamos a resolver más adelante ejercicios con respecto a la electronegatividad y cómo van a regirse los elementos ahí. Los elementos menos electronegativos, de la tabla periódica son el cesio y el francio, con una electronegatividad para ambos igual a 0,7. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo va la electronegatividad dentro de la tabla periódica? Tenemos aquí desde los elementos metales, ¿sí? Por aquí están los metales, por aquí están los no metales, ¿correcto? Y el grupo 1, ustedes saben que es el grupo de los metales alcalinos, ¿sí? Allí se ubica el francio, ¿no? Aquí abajo. Y por acá está el grupo 7, o también llamado grupo halógeno. Aquí está el flúor, ¿no? De rojito. Entonces, la electronegatividad va a ir desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? De abajo hacia arriba, ¿ya? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque a medida que hay mayor orbitales, ¿sí? Como por ejemplo el francio que está ocupando el periodo 7, ¿ya? Él tiene 7 orbitales, ¿no? Miren, tiene 7 orbitales, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, si él quiere atraer al último electrón de su orbital, ¿no? Un electrón que está por aquí, dígame, ¿le va a ser más fácil atraer a este electrón o a un electrón que esté por aquí, en el tercer nivel? Lógico, va a atraer con mayor fuerza al del tercer nivel con respecto al del séptimo nivel. Este de aquí lo va a perder fácilmente. En cambio, miren lo que sucede con el flúor. El flúor de por sí ya es un elemento muy electronegativo, ¿ya? Pero está en el periodo 2, ¿no? Se encuentra en el periodo 2. Y en el periodo 2, pues está ahí su electrón dando vueltitas. Y si él lo quiere atraer hacia sí, lo va a traer con muchísima más fuerza debido a que no tiene muchos orbitales y la distancia entre su núcleo y este electrón es mínima, ¿correcto? No hay mucha distancia. En cambio, miren, el núcleo del francio con respecto a su último electrón. Es muy grande la distancia, ¿no? Entonces, va a depender también mucho esto, ¿no? Y ya vamos a ver qué significa esto de distancia, ¿sí? Porque también es una propiedad dentro de la tabla periódica. Muy bien. Luego tenemos que entender la energía de ionización. La energía de ionización, por el contrario, es la mínima energía requerida para quitar un electrón del nivel
último o del último nivel de un átomo, ¿ya? Ya no es la fuerza con que van a atraer hacia sí los electrones, sino es la mínima energía que yo requiero para quitarle un electrón a un átomo, ¿sí? A un determinado elemento. Y la energía de ionización, al igual que la electronegatividad, va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿correcto? Así aumenta la energía de ionización, ¿sí? Porque mientras más electronegativo sea, mayor será la fuerza con que atraiga sus electrones. Por ende, la energía que voy a emplear para quitarle sus electrones va a ser mucho mayor, porque como atrae con más fuerza, voy a tener que emplear más energía para poder quitarle sus electrones. Pero en cambio, los elementos menos electronegativos, ¿sí? Como la distancia que tienen con respecto a sus electrones, ¿no? La fuerza que aplican ellos es muy débil, entonces la energía que yo aplico para quitarles el electrón va a ser mucho menor, ¿sí? Por ejemplo, si yo le quiero quitar al flúor, que es el elemento más electronegativo, le quiero quitar un electrón, yo aplico, a ver, se me ocurre una energía, ¿sí? Igual a 540 joules, ¿sí? Igual a 540 joules. En cambio, se me ocurre que al francio yo solamente le aplico, como es un elemento, uno de los elementos menos electronegativos, simplemente voy a emplear en él 20 joules. Se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. Imagínense cuánta diferencia, 520 de diferencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, la energía de ionización también depende mucho de la capacidad electronegativa que tenga el elemento. ¿Correcto? Bien, vamos a seguir entonces en este estudio de las propiedades. ¿Qué más debemos aprender? Está el radio atómico. ¿Sí? El radio atómico es la distancia media que hay entre los electrones de valencia, o sea, los electrones del último nivel, y los núcleos atómicos. Cuando hablamos de radio atómico, vamos a hablar de dos tipos de radios. Radio covalente, que es la distancia media entre los núcleos de átomos idénticos, y radio iónico, que es la distancia entre núcleos de dos iones cargados. ¿Cómo así, profesor? El enlace covalente o radio covalente se forma por la unión de dos no metales. Por ejemplo, flúor con flúor. ¿Ya? Flúor con flúor. O por ejemplo, oxígeno diatómico, ¿no? Oxígeno con oxígeno. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Es solamente un ejemplo, ¿no? De manera gráfica. Entonces, ellos forman un enlace covalente. Por lo tanto, el radio que ellos van a tener es un radio covalente, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Del tipo de enlace que tienen. ¿Correcto? Y en cambio, el radio iónico se forma de una unión o de un enlace iónico, como por ejemplo, ustedes conocen al famosísimo cloruro de sodio, ¿cierto? Ustedes lo conocen, al cloruro de sodio, ¿ya? Cloruro de sodio, ¿sí? Esto es un enlace iónico, esto es un no metal con un metal, ¿sí? Un no metal con un metal, y ellos forman un enlace iónico, por lo tanto, el radio que va a haber es un radio iónico, ¿sí? Muy bien. Ahí la aclaración con respecto a ello, ¿no? Ahora, ¿cómo va el radio atómico? El radio atómico va de derecha a izquierda. La cosa cambia, ¿no? La cosa cambia. ¿Por qué? Porque los metales, pues, el radio atómico es mayor para los metales, ¿no? Que para los no metales, que el radio disminuye. Y no contentos con ello, el radio atómico va de arriba hacia abajo. Profesor, ¿por qué va de arriba hacia abajo? Porque a medida que el número de periodos o de niveles aumenta, ¿sí? Recuerden que aquí está el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es decir, orbital 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respectivamente. Mientras más orbitales tenga el electrón, ¿no? Perdón, el átomo,
mayor será la distancia del electrón con respecto al núcleo atómico. Por eso es que aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda en la tabla periódica. ¿Correcto? Muy bien. Yo creo que esa parte ha quedado claro, ¿no? Luego tenemos el carácter metálico y el carácter no metálico. Hablemos de cada uno de ellos. El carácter metálico también se le llama electropositividad. ¿Qué es eso, profesor? La electropositividad es la capacidad para perder electrones, ¿ya? Lo que conocemos en química como el fenómeno de oxidación, ¿ya? Es decir, se oxida. Debido a que se oxida, va a permitir que otro elemento se reduzca, ganando electrones. Por eso, a los de carácter metálico, a los elementos que tienen carácter metálico, se les llama agentes reductores. Por esa razón, ¿ya? Se les llama a los elementos que tienen carácter metálico agentes reductores, ¿sí? En cambio, están los de carácter no metálico. Los de carácter no metálico es lo contrario, es la capacidad que tienen los elementos para ganar electrones. Y al ganar electrones sucede el fenómeno de reducción, ¿sí? Es decir, estos elementos se reducen, ¿ya? En una reacción, ¿sí? Van a interactuar con otro elemento que va a perder, ellos ganan, y por el hecho de ganar, ¿sí? Por el hecho de ganar, se les considera agentes oxidantes. Profesor, pero no me ha quedado muy claro todavía eso de agente reductor, agente oxidante. ¿Qué es eso? Miren, vamos a emplear algo muy básico, a un enlace muy básico, que es el enlace del sodio y el cloro, ¿correcto? Algo que ustedes conocen. El sodio tiene un único electrón de valencia en su último orbital. El cloro, en cambio, tiene 7. ¿Sí? Tiene 7 electrones. Ahí los estoy poniendo en forma de bolita como para hacerlo más bonito, ¿no? Ahí está. Ahí está. 7 electrones en su último nivel. Entonces, ¿quién es metal, quién es no metal? A ver, si recuerdan cómo habíamos visto la clasificación de la tabla periódica. Correcto, el sodio es un no metal. El sodio es un, a ver, repítanlo. Ah, ven cómo caen. Ven cómo caen. El sodio está dentro del grupo 1. Por lo tanto, es un metal. ¿Cómo van a decir que es un no metal? Ah, ya ven, no están atentos. ¿Ya? El sodio es un no metal, ¿ya? Perteneciente al grupo de los metales alcalinos. Es un metal. ¿Ya? El sodio es un metal. El cloro es un no metal, ¿ya? Perteneciente al grupo 7 o también conocido con el nombre de halógeno. Entonces, ellos forman un enlace iónico, ¿sí? Forman un enlace iónico al que también conocemos como enlace perita, por la forma icónica que tiene de una pera, ¿ya? El cloro tiene un carácter no metálico. Por ende, ¿qué va a hacer? ¿Gana o pierde? Claro, él gana. Él siempre va a ganar. Él gana electrones, entonces le quita el electrón al sodio, ¿ya? Este electrón se va a ir más al lado del cloro, va a estar más pegado al cloro que al propio sodio, ¿ya? Aunque le pertenece a él, pero el sodio tiene un carácter metálico y él pierde electrones, pierde, ¿ya? Al perder, se oxida. Pero miren, el sodio, vamos a hablar primero del sodio. El sodio pierde electrones, se oxida. Este proceso en el cual él pierde, hay otro que gana. ¿Quién gana? El cloro. Entonces, como el cloro está ganando a causa de que el sodio se reduce, al sodio le llamamos agente reductor, porque permite que otro se reduzca. Ahora evaluemos al cloro, ¿ya? Proceso antagónico. El cloro gana electrones, ¿sí? Por lo tanto, se reduce. Entonces, el cloro, al reducirse, está permitiendo que ¿quién? Que el sodio pierda su electrón, ¿sí? Entonces, como él hace que el sodio pierda, es decir, que el sodio se oxide, al cloro lo llamamos agente oxidante. ¿Sí? Simple y sencillo como eso. Simple y sencillo como eso. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo creo que ahí ha quedado completamente claro. ¿Sí? Completamente claro. Y el carácter metálico y no metálico también van en una dirección dentro de la tabla periódica. El carácter metálico, ¿sí? Lógico, va a ir a favor de los metales. Es decir, de derecha
a izquierda, porque en la izquierda están todos los metales y va a ir de arriba hacia abajo. En cambio, el carácter no metálico va a ir de izquierda a derecha porque en la derecha están los no metales. Y de abajo hacia arriba. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí la aclaración. ¿Sí? Yo creo que ha quedado sumamente claro, ¿no? Muy bien. Continuemos con nuestra clase. Vamos. ¿Qué otra propiedad existe? Tenemos la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la energía emitida, esto es de manera general, o energía absorbida en algunos casos especiales, solamente en algunos casos especiales. Lo general es que se emite energía cuando una especie química gana un electrón en estado gaseoso. ¿Sí? Se puede aceptar la ganancia de uno o más electrones. ¿Cómo así? Miren, yo tengo un elemento X, ¿sí? Más un electrón, ¿correcto? Y para yo ganar este electrón, emito energía. Entonces, al ganar, ¿qué hago? Claro, me reduzco, me vuelvo más negativo, ¿ya? Más pesimista, pues más pesimista. Cuando ustedes están pesimistas es porque han ganado electrones, ¿ya? Entonces, ganan electrones y emiten energía. A eso le llamamos un caso general. Esa es la afinidad electrónica, ¿sí? Esto sucede en todos. Sin embargo, existen algunos casos especiales. Estos casos especiales, ¿sí? Hay otros elementos ¿qué sucede con ellos? Este elemento quiere ganar un electrón, pero para ganarlo tiene que absorber energía. Entonces, una vez que ya hizo la parte de absorber energía, ahora sí se reduce, ¿sí? Porque ha ganado electrones, pues. Y a eso le llamamos un caso especial, pero son solamente algunos, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante quiénes son ellos en la parte práctica, ¿no? Cuando estemos resolviendo ejercicios. Y esto también tiene una orientación, una dirección. La afinidad electrónica va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿correcto? De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Muy bien, hemos culminado con la clase del día de hoy, hemos visto todas las propiedades, ¿correcto? Dentro de la tabla periódica. Así que repasen mucho, estimados estudiantes, porque la próxima semana pues vamos a ver un poquito más a profundidad ya con algunos ejercicios propuestos, ¿correcto? Muy bien, cuídense mucho y Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente clase.